puso su localía. ¿Qué hizo México anoche que yo vi? Ahogó a la selección de Ecuador. Y vean, esas imágenes que tenemos son de Nueva York. La selección, bueno, pues es que ciudades de Estados Unidos enteras, Nueva York, Los Ángeles, algunas de Texas, pues también hay, no sé, ayer yo contaba que hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, así que de del aztecaso a los ecuatorianos pasamos al batacazo, a la que dio la Selección Nacional de México, ¿sí? Se esperaba, ¿qué esperaban los especialistas que yo estuve recogiendo en la semana? Un partido parejo, sí, emocionante, en el que se devolverían golpe por golpe, pero la verdad es que México, por lo menos anoche, ¿qué exhibió? Argumento, definición, intensidad. Puso la fiesta no solo adentro de la cancha, afuera ha sido una fiesta desde que empezó el Mundial. Así que debemos festejar quienes son aficionados al fútbol, empezando por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hacia todos nosotros, festejar haber llegado al quinto partido, porque, insisto, desde que iniciaron los mundiales, nunca México había llegado parecía una meta, al principio de este mundial, el inicio parecía una meta muy ambiciosa, pero hoy, anoche, en el Estadio Azteca, nos dijeron que no. Muchos hablaban y hablamos de memoria por las ilusiones que se han quedado rotas o se habían quedado rotas por mucho tiempo. Era el mismo Javier Aguirre, no había podido dar ese salto al quinto partido, pero en la cancha todo puede pasar. Y anoche pasó, en la cancha del Estadio Azteca. Así que esperemos para ver qué va a pasar, pero yo insisto, hay desde anoche una fiesta, euforia, algarabía después del triunfo 2-0 contra Ecuador para asegurar el pase a octavos de final. Y la celebración debe extenderse todavía. Por eso hoy, este programa que no es deportivo, hoy hay que dedicarle a este equipo, ¿va? Que por lo menos le dio una alegría a este país, que es futbolero, y se congregaron Nueva York, ahí lo vimos, Nueva York, la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, aquí en mi pueblo, no muchos, pero un pueblo pequeñito, ¿va? Pero quienes pudieron pagar para verlo, lo pagaron. Y hay repercusiones virales que van a durar un buen rato, por lo menos nos van a durar hasta el siguiente encuentro el domingo 5 de julio. O sea, estamos hoy a 1 de julio, ¿cierto, Ceci? El próximo domingo, o sea, solamente hay 4 días para disfrutar este triunfo y después cruzar los dedos para avanzar al sexto partido. No sé si lo van a lograr, la verdad no sé, pero qué locura ha sido desde anoche, qué locura. Y Jaime Hernández, buenos días, ya lo tenemos con nosotros. Híjolas, Jaime, ahora sí me la mataste. Vistiendo la casaca tricolor. ¿Cómo lo viviste, Jaime? ¿Cómo lo viste? ¿Cuáles son tus conclusiones y qué sigue para, por lo menos de aquí al domingo 5 de julio? Oye, a mí me cambiaron la selección que jugó ayer por la noche, ¿eh? Es otra selección de la que yo vi jugando en la ceremonia de inauguración frente a Sudáfrica. Yo de verdad que ayer me quedé sorprendidísimo. Hace mucho tiempo no me sentía tan orgulloso de una selección mexicana que disputara el balón como lo hizo anoche. Y este espectáculo de Mora, Gerardo Mora, este chaval de 17 años, impresionante, la verdad. Yo creo que nos ha sorprendido a todos la forma en que jugó la selección mexicana. Dicho esto, yo creo que aún nos falta, sobre todo porque si México hubiera aprovechado todas las oportunidades de gol que tenía ayer, no, hombre, hubiéramos terminado por lo menos 4-0, por lo menos 4-0.
le sigue fallando la puntería a los jugadores de la selección mexicana. Sí, estuvo muy fuerte la presión de la defensa de Ecuador, pero realmente yo ayer disfruté, como hace mucho tiempo no lo hacía, un juego de la selección mexicana. Todos, y no voy a caer en los clichés ni en los lugares comunes de los comentaristas como David Feitelson y todo esto. Ay, Dios mío, qué insoportables son. Por ejemplo, ¿no? Un cliché, ¿no? Esta selección mexicana ha conectado con sus aficionados en el Estadio Azteca. Han conectado por primera vez la emoción. Todo el estadio está de pie. O sea, la audiencia, el público se emociona, se entusiasma con una selección cuando ésta realmente hace bien su trabajo. Nada de que conecta o no conecta, ¿no? Y luego David Feitelson diciendo, fíjate nada más, México necesita de alegría, México necesita de victorias para dejar atrás tanta injusticia que ha habido en este país. Dices, por Dios, tanta injusticia que en esto, ¿de a qué se refiere David Feitelson? En fin, que al margen de esos comentarios que nos ponen ahí en VIX, que salen sobrando, yo a veces echo de menos los antiguos comentaristas de fútbol que eran fabulosos, ¿no? Ahora se limitan a hacer comentarios de carácter bastante subjetivo, personales, crónicas circunstanciales que no van más allá de, ay, miren, no conecta, sí conecta, ¿no? Pero al margen de eso, insisto, yo creo que lo que vimos ayer fue espectacular. Siempre tenemos, cualquier nación del mundo, cuando hay un partido de fútbol en el mundial, se emociona. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? Es el único momento en que el pueblo de México y en todo el mundo tienen la oportunidad de celebrar juntos, de aupar a su partido, de echarle porras, la gente se suma, se une. Y ayer la imagen de la presidenta celebrando con su pueblo, el pueblo de México, una vez más en la calle, sin necesidad de pagar un asiento exclusivo o ver el partido desde eh, una zona reservada en el Estadio Azteca, demuestra que Claudia Sheinbaum sigue conectada. Es así para que veas, es así para que veas, está profundamente conectada con su pueblo, no jaladas de los comentaristas que dicen, no, esta selección está muy conectada, muy conectada. Pues claro que va a estar conectada cuando la selección anote goles y sus jugadores se van a convertir en héroes, como este chaval de 17 años, como Jiménez, como el Tala. Miren nada más que paradón, el Tala, que estuvo muy bien ese portero, la verdad, que ha llegado yo creo que para quedarse. Y todo el mundo, ayer en las redes sociales, no sé si lo viste, querido amigo, es espectacular la forma en que México ha sorprendido a todo el mundo. Las imágenes en el Zócalo, en el Ángel de la Independencia, en el sobre Paseo de la Reforma, han conquistado a todo el mundo y ya México se lleva, sin duda alguna, la medalla de oro como huésped de este mundial, muy diferente a lo que ha sido el ambiente en Estados Unidos y Canadá. Yo creo que ahí sí México se ha convertido en una nación, en la nación más consentida por la comunidad internacional. Y ayer, ojo, porque yo no sé si tuviste las redes sociales, en África, en Marruecos, en Teherán, en Japón, las celebraciones a favor de México eran espectaculares, ¿no? Yo nunca había visto que, voy a utilizar voy a utilizar una metáfora que seguramente muchísima gente ya ha utilizado antes que mí. El mundo es un balón de fútbol, ¿no? Pero en esta ocasión ha sido cierto porque ese balón de fútbol ha unido a México
con otras culturas, con japoneses, con marroquíes, con iraníes. Los iraníes no, estaban echándole porras a México, los marroquíes igual. En fin, yo creo que lo de ayer ha demostrado que la amistad, la humanidad, es realmente una moneda de cambio que se ha impuesto sobre la estupidez del supremacismo blanco por el que quiso imponer Donald Trump en este mundial. Así es que yo celebro mucho que durante este mundial México haya brillado con luz propia por su humanidad, por su solidaridad, por su empatía, por su saber estar y porque realmente en la victoria y en la derrota ha sabido estar a la altura. Y un pequeño apunte al final. Ayer yo vi una foto circulando de Daniel Noboa llorando en las redes. A lo mejor es inteligencia artificial o no, pero estoy seguro que el presidente de Ecuador no la pasó muy bien. Sí, déjenme, yo quiero hacer bueno, antes de hacer mis apuntos técnicos, sí, porque anoche fui un técnico igual que mucha gente, Jaime, sí. Después de 2 cervezas soy capaz de todo eso. Bueno, solamente debo decir, debo reconocerlo, me tomé 2 cervecitas con mis cuates. Es tierra caliente aquí, estábamos a 34 grados, así que ver el juego, sacó la televisión el vecino de la tienda, la puso afuera, aunque ya era noche, esa temperatura, estamos a 28, supongo, un poquito más de 28, pero por ahí, así que me tomé, Jaime, 2 cervezas, pero ¿qué es lo que vi yo? Bueno, primero hay que recordarlo, a ver, vamos a ver si Ceci nos dice a cómo están en Chicago. Estamos en un horno, dice Ceci Vega. Pero déjenme, ¿qué vi yo, Jaime? Bueno, primero, recordar que Javier el Vasco Aguirre en 2000 falló en su intento de llegar al 5º partido en los mundiales de Corea-Japón 2000 y Sudáfrica 2010. Fue eliminado en la ronda de octavos de final en las 2 ocasiones. Así que esto reviste también para él, ¿va? Puede, a mí, yo debo decirlo, no es santo de mi devoción, sobre todo después cuando Calderón lo nombró técnico para el Mundial de Sudáfrica. Calderón abiertamente llamó a la Federación Mexicana de Fútbol para imponerlo. Así que no es santo de mi devoción, porque además es un tipo de extrema derecha, pero anoche ganó y se lo merece y hay que decirlo. A nivel histórico, el único mundial en el que la selección mexicana logró llegar a esa instancia, a cuartos de final, fue en México 86, en el que curiosamente el Vasco Aguirre participó como jugador y luego revestía otra importancia, y debo decirlo, importancia política. Porque recuerden, nada más el 5 de abril de 2024, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa ordenó al ejército y a la policía, a un cuerpo élite de la Policía Nacional de su país, tomar por asalto la embajada mexicana para expulsar, perdón, es por la emoción, para expulsar de su país a nuestra diplomacia entera, ¿sí? En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impuso visa y se rompieron antes en abril el presidente López Obrador rompió relaciones. Así que este partido revestía una importancia política y diplomática también, hay que decirlo. ¿A quién le cae bien Daniel Noboa? Porque además es un junior, aquí lo hemos dicho, que nació en Estados Unidos y que es uno de los títeres del presidente estadounidense Donald Trump. Así que ¿a quién no le encendía más la sangre un tipo así? Pero ¿qué hizo México anoche? Para mí, en lo que yo vi en mis clases técnicas en YouTube,
debo decir lo que son. Pero bueno, no, las que tengo, ya los dije, son en los campos llaneros de mi pueblo. Pues México ahogó a Ecuador, ¿sí? Y mostró lo que dice Jaime bien, lo que no había mostrado, una solidez táctica impresionante, impresionante, madurez en la defensa, algunos jugadores mexicanos, la verdad es que, bueno, yo no digo algunos, todos. Anoche incluso, ¿recuerdan el primer partido? Eh, la cargaron contra Quiñones, ¿sí? La cargaron duro, que porque era colombiano, por el racismo afloró. Hoy Julián Quiñones supera a Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026. Es el referente del equipo de Javier Aguirre. Los 4 partidos está ahí presente. O sea que las críticas que le hicieron al principio eran más racistas y clasistas, ¿no? Hoy Julián Quiñones es uno de los héroes de este equipo. Así que Julián Quiñones es parte de las narrativas memorables de este Mundial 2026. No sé qué va a pasar el quinto partido, pero no importa qué pase, hay una irrupción abierta, descarada de Julián Quiñones. Y no se la fue a dar a Colombia, se la vino a dar a México. Así que esos 90 minutos, también hay que decirlo, pues para él. Quiere decir, él es un jugador profesional y tiene que jugar, sí, pero también hay que ponerle corazón, hay que ponerle otras cosas que no se tienen, o que no muchas veces nos hemos carecido de ellas. Recuerdan, hubo épocas que los llamábamos los ratones verdes, equipos ratoneros que salían a jugar quién sabe qué, pero hoy se pusieron, o Julián Quiñones, estoy hablando de él, se puso, como dice Ceci Vega, se puso la camiseta, pero todos en realidad, y yo les decía, en la derrota es huérfana, porque nadie la reconoce, pero en el triunfo todos son padres de la victoria, ¿sí? Todos son padres de la victoria, pero hoy hay que alabar el accionar de Julián Quiñones, que desde el partido 1, ¿sí? Se ha puesto la camiseta. ¿Es cierto, Jaime? Así es, y yo creo que es muy interesante, todo lo que está pasando, porque lo estamos viendo en tiempo real, querido amigo. Yo creo que esa es una de las virtudes que tiene el fútbol. Cuando cuando vemos el desempeño de un equipo de fútbol que, saben, trabajar entre sí, no hay individualidades, pero no hay egoísmos. Porque todos están a favor de conseguir una victoria que no los catapulte, que no los ponga en la mira de scouts o miradores que, siempre están presentes en los mundiales de fútbol para ver a quién fichan para llevarse a las grandes ligas europeas. Y yo creo que estamos ante un equipo que se ha consolidado y a pesar de muchísimas carencias, y con esto me refiero a que si bien es cierto que la selección de México hizo un papel ayer genial, todavía no es no es una selección que haya sido producto de una cantera propia, ¿no? El día que tengamos una selección, que se rija, que se conduzca por los, valores más importantes del deporte, la ética, la deportividad, el profesionalismo, la eficacia, otro gallo cantaría. Yo incluso, no sé si lo vaya a ver en vida, pero tendríamos la posibilidad de aspirar a un campeonato del mundo. Y fíjate, querido amigo, que tú sabes que los mexicanos tenemos esta suerte de, tenemos estas expresiones de: no vayas a salar a la selección, no vayas a invocar la mala suerte", ¿no? Y confieso, mira, desde ayer yo revisé este artículo, le voy a pedir a Ceci que lo ponga, que publica The Athletic, que es la sección deportiva de The New York Times. Fíjense bien el análisis que hacen.
las posibilidades de México como equipo sorpresa. Y ya comienzan a hablar de la selección mexicana como equipo sorpresa, como caballo negro en el proceso de esta disputa por la Copa Mundial. Yo ayer lo vi, bueno, y te confieso que no me atreví a proponérselo a ustedes en la mañana, ni tampoco lo utilicé en No Apto para Cínicos. ¿Por qué? Porque dije, no voy a vender la piel del oso antes de cazarlo. No voy a llamar a la mala suerte. No voy a decir, México es una selección que califica como equipo sorpresa y puede ser el caballo negro. Bueno, hoy sí me atrevo porque no estoy de acuerdo del todo con esta expresión de caballo negro, que es decir, que se va perfilando como ganador de la Copa Mundial. En lo que sí estoy de acuerdo con el análisis del Athletic del New York Times es que es el equipo sorpresa. Pero esto después del partido de ayer por la noche. Es el equipo sorpresa. Y es el equipo sorpresa porque, ya sabes, en los concursos de belleza de Miss Universo hay varias categorías, ¿no? Entonces, hasta ayer por la tarde, México podría decirse que se ha ganado el trofeo de la reina de la simpatía, porque es amigo de todos, de los japoneses, de los iraníes, de todo mundo, de los marroquíes, de los africanos. Hasta ayer nosotros podíamos decir, no somos los mejores, pero nos hemos ganado el trofeo de Miss Simpatía, ¿no? Pero hoy, híjole, mano, yo creo que ya nos hemos ganado a pulso el apelativo de selección sorpresa. Insisto, porque ayer a mí sí que me sorprendió la selección de México. Y yo no recordaba este fervor, esta ebullición social en las calles de México. Yo tenía 14 años cuando México por primera vez pasó el quinto partido y lo hizo frente a Bélgica. No, 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 no. Yo me fui con mis hermanas, yo tenía 14 años. No, 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 era una maravilla. Celebramos por las calles, en Insurgentes, porque claro, antes no había la cantidad de población que hay hoy en la Ciudad de México. Y eran celebraciones cuando derrotamos a Bélgica en 1970. Luego, en 1986 se volvió a repetir, ¿no? Ya en el 86 yo ya no estaba en México, ya me había ido al extranjero, pero lo que ocurrió ayer es sin precedentes, porque yo no recuerdo el número de personas concentradas en el Zócalo capitalino, que fue impresionante, impresionante. Mira nada más eso, mira nada más eso. Es impresionante, no cabía ni un alfiler. Y luego, sobre Reforma, en el Ángel de la Independencia, claro, nadie como el gobierno de México en aquel entonces, en el 70 ni en el 86, se le ocurrió la idea de poner megapantallas, porque no existían además, no existía la tecnología. Pero además, lo que ha hecho el gobierno de Claudia Sheinbaum es democratizar este mundial, democratizarlo, porque ya me dirás tú, ¿quién puede tener dinero para pagar una entrada al Estadio Azteca? Casi nadie, porque están Solo en la los narcos. exacto, solamente los narcos o periodistas corruptos como Loret de Mola o la gente como Alito Moreno, A lo ¿no? mejor es narco, Jaime, también. Él fue el Exacto, que lo dijo, ¿no? exacto. Y por eso, de ahí la decisión de la presidenta de decir, yo no voy a estar en el Estadio Azteca, hay que democratizar este espectáculo, que es un espectáculo del pueblo. Si quieren seguirlo secuestrando desde la FIBA, así les va a ir, con ocurrencias tan estúpidas como los 20, 25 minutos para refrescarse. Ayer vieron la primera, la suspensión del partido para refrescarse. Estaba lloviendo, estaba lloviznando, la temperatura estaba ideal y se veían francamente ridículos cuando el árbitro pita para que vayan a refrescarse, muchachos. Dices, no puede ser.
¿no? Fue para Entonces, la publicidad, Jaime, claro, comerciales, dinero. claro, claro, Fútbol porque americano, es la misma está, política de fútbol americano. ándale, ándale, la misma lógica que utilizan en el fútbol americano. Entonces, yo creo que el gobierno de México ha marcado con gran diferencia su política de decir, ah, sí, ustedes quieren secuestrar el mundial, pues no lo vamos a permitir. Y Claudia Sheinbaum y Clara Brugada, y yo creo que rompieron récords de audiencia durante este mundial el gobierno capitalino con todas y sus asegúnes, porque hay gente que todavía no entiende que hay que recoger la basura. Y eso sí, a mí me tiene enfurecido. ¿Qué no se puede? Vean los japoneses el espectáculo que dan en los estadios. Van con su bolsita y levantan su basura. En México, no, no, total, vienen los trabajadores de limpieza y se llevan todas nuestras marranadas, nuestras porquerías. No, yo creo que hay que ser solidarios con la gente de limpieza, hay que ser conscientes. Y solamente ese es, digamos, mi único tache que yo le pondría a los capitalinos y en aquellas ciudades donde se ha celebrado el famoso FanFest. Pero yo celebro mucho lo de ayer. Ahora, vamos a ver cuánto nos dura esta celebración, porque la selección que vamos a enfrentar a partir de ahora, creo que es el Reino Unido, ¿no? Creo que es Inglaterra. Ah, ah, Entonces, Jaime, no lo sé, pero déjenme decirles, hace rato les dije, no sabía dónde, pero hoy sí sé. El próximo encuentro va a ser el domingo 5 de julio a las 6 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, en, en el Estadio Azteca, en el sí, Estadio Azteca, y puede ser contra Inglaterra o contra República Democrática del Congo. Cualquiera de los dos que gane ese partido va a ser el próximo rival de México, pero la certeza es de que va a jugar en el Estadio Azteca, así que podemos vivir una fiesta de aquí al domingo, Jaime, y luego cruzar los dedos y esperar, y digo cruzar los dedos en el buen sentido, va, ¿sí? sí. Como una cábala para que ganemos, dice Jaime. Como ven, Jaime y yo estamos haciendo nuestros pininos para ver Sí. si nos nos contratan como comentaristas deportivos, pero no, déjenme decir un par de cosas de las que hacía Jaime. La presidenta ayer pidió eso, que si podíamos recoger la basura, y debíamos hacerlo, Jaime. Los japoneses, tienes tu razón, se quedan al último para recoger su basura y se van con su bolsa de basura. Así que dice Ceci, dice Jaime también, los dos dice, México ya ganó con el gran partido. Déjenme decirles, es que la cuestión para mí es que la hospitalidad mexicana es un rasgo cultural profundo. No hay extranjero al que no recibamos bien, incluso de algunos que se vienen a portar mal. Esa es una cultura forjada desde el México prehispánico, la época colonial. Esta tradición del buen anfitrión es histórica en México. Combina que sentido de comunidad, solidaridad, orgullo de compartir nuestras raíces y orgullo de compartir lo que somos. ¿Sí? El visitante en este país, fuera de algunos cuantos, pero en general, el visitante extranjero es considerado un portador de respeto, una persona que viene a convivir con nosotros, a enseñarlos, así que lo recibimos como con buena comida, que somos buenísimos para eso, ¿sí? Con buen refugio. Es como, no lo sé, yo estoy solo señalando a partir de mi experiencia. Lo recibimos con diplomacia y con calidez. Es parte de la identidad del mexicano. Ya lo decía Chabela Vargas, ¿no? Por algo el mexicano nace a donde se le da su chingada gana. Así que ser buen anfitrión ha sido una forma de mostrar estatus y compromiso, no con la comunidad, que también tenemos que pelearnos, pero con el extranjero. La verdad es que sí. La verdad es siempre yo digo que hay que ver las estadísticas del resto de los países y México destaca con clasificaciones o en clasificaciones internacionales porque se viven experiencias auténticas en México. Hay que ver Olimpiadas, hay que ver
mundiales y otros torneos cualquiera, otros torneos, ¿sí? No es no solo el espíritu deportivo, sí es el espíritu del mexicano en general. Yo digo en ocasiones, cuando me invitan a algunas conferencias, que somos a nivel mundial el número uno, el país número uno en calidez. Hacemos que los extranjeros se sientan como en casa, que no se sientan como turistas, Jaime. Así que esa ese, como Ceci lo llama, el espíritu deportivo, es otra cosa, es una cultura, ¿sí? Es una cultura y esa cultura la hemos mostrado en este nuevo mundial del tercero. Yo creo que tú y yo va a ser el último que veamos, Jaime. Yo no creo que volvamos a ver otro mundial. No sé si otras Olimpiadas, yo creo que no, pero por lo menos nos llevamos esta experiencia, ¿no? De ver Jaime decía, a los 14 años lo viví. Yo todavía no había nacido. Yo nací cuando Jaime tenía como 20 años. Jaime, ¿de qué te ríes? Pero. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Mentira, Paco Curú! ¡Mentira! Jaime tiene razón. ¡Mentira! ¿Después de cuántos años volviste a vivir esa experiencia, Jaime Hernández? Pues imagínate que del 70 al 2026, no, hombre, ya no. Oye, ¿sabes? Déjame enseñarte al chillón. A ver si Ceci nos puede poner al chillón. Yo quiero ver al chillón. Por favor, Ceci, si puedes, si puedes, ponos al chillón, porque ayer, miren, ahí está Daniel Novoa, chillando, a llorar a otra parte, señor Novoa. Hacían del chillón de Novoa. ¿Se acuerdan cuando estaba muy envalentonado? Intervino, ocupó nuestra embajada en Quito. No. Rompió relaciones. Casi nos bombardea. Casi nos bombardea. Yo no sé con qué nos quería bombardear, con plátanos, con bananos. Este señor, pues la arrogancia se paga cara. Así es que, y le dimos, no, por donde menos se lo esperaba, ¿no? Y quiero también mostrarte, querido amigo, lo que provoca un gol en la Ciudad de México. Mira este temblor, este sismo registrado ayer en la Ciudad de México. No sé si fue el primero o el segundo. Mira nada más cómo el sismógrafo aquí en la Ciudad de México, mira cómo se registra el gol. Insisto, creo que es el primero. A ver si ya, ahí está, mira, fíjate. Son sismos que se registró ayer en el sismógrafo de la Ciudad de México y que para que des una idea de cómo se sacudió el país. Se sacudió el país entero, pero más aún en la Ciudad de México, entre otras cosas, porque es quizá la ciudad más habitada de la República Mexicana. Y ayer, bueno, fue una euforia que miren esta imagen, este meme, miren, me encanta este meme del Ángel de la Independencia, huyendo de la afición mexicana, que estaban realmente, no, pobre Ángel de la Independencia, dicen, sálvenme, save me, please. Yo no sé quién habrá hecho este meme, pero está fabuloso. Del Ángel de la Independencia siendo correteado por la afición mexicana que quiere, porque ya ves que se ha puesto de moda el quiere volar, querían agarrar al Ángel de la Independencia para hacerlo volar y dicen, no, yo aquí me largo, no quiero que me toquen y me hagan volar. Yo no sé de dónde se sacaron esa moda de quiere volar, porque agarran a todo mundo y lo avientan para arriba. Yo no sé si habrá habido descalabros, yo no sé, pero se ha impuesto como moda de quiero volar. Y luego esta expresión que ha empezado a circular, empezando a circular esa de, y si sí,
que yo no entendía muy bien cuando ayer en mi programa la gente me ponía, y si sí, yo no entendía qué quiere decir. Pero ayer en el estadio toda la gente diciendo, y si sí, en la noche lo entendí, y si sí ganamos, y si sí avanzamos, en fin, ya sabes, el ideario colectivo se saca cada cosa de la manga. Dice Ceci, mi querida Ceci, que ahora están usando carritos para el quiero volar, quiero volar. Total, que todo esto, y insisto, ayer cuando yo escuché a David Feitelson diciendo, México merece una alegría, México merece una victoria para dejar atrás, para tener un poco de alegría, para dejar atrás tanta injusticia que ha sufrido este país. Digo, ay, no seas mamón, Feitelson, por favor, ¿cuál? El país está hoy más feliz que nunca con este gobierno, con este movimiento de transformación, con sus luces y sus sombras, que es imperfecto, sí, pero por primera vez no estamos en manos de ratas asquerosas, ratas de cuatro patas, gente inculta, gente criminal, gente ladrona. Por primera vez el país está en manos, primero lo fue de López Obrador, un hombre honesto, con muchos asegúnes, con sus luces y sus sombras, porque a ver, ¿quién es monedita de oro? ¿No? Yo tengo muchos reclamos contra López Obrador, a quien admiro profundamente, pero eso de dejar que se fueran de rositas Calderón, Peña Nieto, Salinas de Peña. Gortari, o sea, nunca me ha parecido ni me seguirá pareciendo. Pero Claudia Sheinbaum a mí me ha convencido, ha superado mis expectativas, lo confieso. Ojalá que siga así Claudia Sheinbaum, por el bien no mío, que a mí yo aquí soy el último mono, por el bien del país. Y yo creo que estamos viviendo un momento. Imagínate tú, Paco, imagínate, o sea, se vale soñar, ¿no? Y ahora sí, me voy a lanzar, me voy a mojar. ¿Qué tal si ganamos? Y si ganamos el campeonato del mundo, siendo presidenta Claudia Sheinbaum, no, 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 no. Donald Trump va a dar una pataleta, todo el mundo no se lo va a creer. Pero, ¿y Oigan, ¿y si sí? Exacto, exacto. ¿Y si sí? ¿Y si ganamos, querida Ceci? ¿Y si ganamos, querido Paco? Se vale soñar. Y por cierto, Ceci, ¿qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo? A ver. Por ahí teníamos un post de ella, ¿no? De la presidenta de México que ha convivido con los aficionados en algunas alcaldías. Esta fiesta del fútbol en México, ¿no, Jaime? Sí, 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 sí. Y a mí me encantó. La presidenta, yo la quiero mucho. La quiero mucho porque por primera vez tenemos a una presidenta, una jefa de Estado que quiere a su pueblo. A mí me conmueve mucho ver a la presidenta abrazando a su pueblo, celebrando con su pueblo, con una sencillez. A mí me fascina la presidenta. Y creo que, ¿se acuerdas, Paco, querido amigo, cuando el presidente López Obrador decía que iba a ser una giganta? Yo lo creo. Se ha comportado a la altura, ha sido quizá hasta ahora una gran sorpresa para todo el mundo. Claudia Sheinbaum ya se ha convertido en un fenómeno mediático sin precedentes. Es una rockstar, Claudia Sheinbaum. Pues, fíjate, Jaime, a propósito de lo que dices de la presidenta rockstar, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con ese que así se llama la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, dio a conocer su encuesta 2020. Mira, esto dijo, no, discúlpame, Ceci, qué bueno que pones a la presidenta. Claudia, no, si me lo pones acá en la otra pantalla, porque ándale, déjamelo ahí tantito. Es la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, jugaron con el corazón, con el alma y con orgullo. Hoy nuestra selección nos regaló una alegría inolvidable y demostró que nunca debemos dejar de creer. Gracias por defender nuestros colores con pasión y por hacer que todo un país celebre unido, que siga
soñando y sonando fuerte el grito de gol, ¡Viva México! Es la presidenta, pero y a propósito de eso, veíamos la otra gráfica, Ceci, que ponía esta, fíjate, Jaime, a propósito de eso, la OCDE, en su encuesta de 2025, encontró que 56% de los mexicanos confía en su gobierno, superando el 55.6% de Dinamarca. Con este indicador, México se posiciona, es de la OCDE, es lo que dicen ellos, por encima de otras potencias europeas evaluadas como Alemania, que tiene aceptación de 51.4%, Suecia 51.2%. Así que el estudio encuentra que México es el país más evaluado en confianza a su gobierno, más que Dinamarca, Alemania, Indonesia, Suiza. Así que México le gana a Dinamarca en confianza a su gobierno, Jaime. A propósito de esto, y así que el Mundial lo que ha hecho es también poner a México en la vitrina de todo, cómo se gobierna, ¿no? Cómo se hacen las cosas, más allá de que sí hay problemas de violencia, de criminalidad, pero decir se está trabajando y la gente lo ve, no es solo resultado de Claudia Sheinbaum Pardo, el resultado de la herencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien los índices de violencia empezaron a bajar. De pronto no lo vemos tanto porque es una cuestión de percepción y porque prácticamente toda la vieja prensa corporativa está metida en una onda violenta como una campaña pandilleril contra la 4T, ¿cierto, Jaime? Así es. Fíjate que de este cuadro que nos has presentado, querido amigo, el de la OCDE, quizá el caso que a mí por lo menos me sirva para entender este alto contraste que ya existe en el nivel de confianza entre gobiernos, me quiero referir, por ejemplo, fíjense ustedes bien, México está con un 56.1 y detrás Dinamarca, pero sobre todo Alemania con un 51.4. Yo creo que el caso de Alemania ilustra perfectamente por qué México se ha convertido en una nación con un índice favorable de confianza. Hemos visto cómo Alemania no ha censurado, por ejemplo, la guerra, el genocidio en Gaza y Cisjordania. Hemos visto cómo la policía alemana ha censurado, se ha comportado de una forma tan violenta contra sus ciudadanos cuando estos protestan por el apoyo del gobierno alemán a Israel y al genocidio. Y yo creo que hoy como nunca el pueblo alemán no le tiene ya confianza en su gobierno, incluso el papel desempeñado por la selección alemana en este mundial ha dejado mucho que desear. Yo no recuerdo a una selección alemana tan hundida, tan desfondada, tan carente de, ¿cómo decirlo?, de ilusión, de optimismo. Y quizá lo que pasa con la selección alemana es el reflejo de lo que está pasando en ese país. Yo de verdad creo que el hecho de que hoy México goce de mayor confianza con una presidenta como Claudia Sheinbaum frente a una Alemania que parece ser que se ha olvidado de tantas cosas, yo creo que demuestra una vez más en estos índices que el buen gobierno, sea de la bandera que sea, el buen gobierno inspira confianza. Y yo creo que desde el 2018, a pesar de estas campañas negras de ataques de los medios corporativos, de Estados Unidos, este continuo embate desde Estados Unidos, de la extrema derecha de Europa, desde España, desde países como Ecuador, que invade nuestra embajada, a pesar de estos embates y estos ataques, que son, todos son pues yo diría que tanto Ecuador como El Salvador, como Chile, se han convertido en las marionetas de Washington y por eso también desde mi punto de vista, aunque mucha gente dijo ayer, no evitemos que haya un componente
de mala baba, de político en el partido de México contra Ecuador, fue inevitable. No pude dejar de ver el partido de ayer como una especie de ajuste de cuentas, como darle una lección a Ecuador sobre el terreno de juego de forma pacífica, de forma deportiva, para que las cosas quedaran en su lugar. Somos una nación que tiene autoridad moral, somos una nación que somos hermana de todas las naciones. Yo nunca llamé a la violencia contra el público ecuatoriano y lamento que el pueblo ecuatoriano pues haya pasado este trago amargo tras la derrota del Estadio Azteca. No se merecen al gobierno que tienen de Daniel Noboa, que llegó, por cierto, con trampa, con mucha trampa, respaldado por mercenarios que pagó el gobierno de Estados Unidos con trampas en las urnas. Daniel Noboa fue impuesto por Washington y eso lo sabe todo el mundo. Así es que yo creo que el nivel de satisfacción del pueblo de México está en relación directa, hoy más que nunca, con el nivel de democratización que se está abriendo paso poco a poco en México. Yo, fíjate, Jaime, para nada más para que le vayamos dando forma y cierre, porque tenemos otras noticias y nos va a ganar la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cuál es el valor total de la plantilla de la selección de Ecuador que ellos tantos presumían? Ronda los 420 millones de dólares, una de las escuadras más valiosas de Sudamérica. Y superando el valor de la mexicana. Moisés Caicedo, que es un jugador de primera clase, hay que decirlo, la verdad, se juega en el Chelsea de la Premier League o la Liga de Inglaterra. Moisés Caicedo vale 100 millones de euros. William Pacheco, porque ellos lo escriben con N, William Pacho, juega en el Paris Saint-Germain de la Ligue 1 o la Liga 1 de Francia, cuesta 80 millones de euros. Piero Hincapié, que juega en el Bayer Leverkusen de Alemania en la Bundesliga, cuesta 50 millones de euros. La nómina mexicana, México vale más o menos 417 millones de dólares, que tampoco es muy bajo, pero el jugador más caro es Santiago Jiménez, que juega en el AC Milan de Italia y vale 18 millones de euros, muy lejos de los 100 millones de Caicedo. Edson Álvarez y Armando González cuestan 15 millones de dólares. El costo promedio del jugador mexicano, pues no, es complicadísimo. ¿Por qué? Porque Santi Jiménez es el que más vale, 18 millones de euros, y Edson Álvarez y Armando González 15 millones. Los otros, pues es medianía, pero es un plantel joven, 28 años de edad. Así que eso ronda el valor de una selección, Jaime, y pues hay que esperar el próximo domingo en el Estadio Azteca. Y nada más, fíjate, decir, ¿por qué México vivía hasta hoy siempre con ese estigma de el quinto partido, como una especie de condena, ¿no? Fracasamos en los mundiales de 94, Francia 98, Corea, Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Era como una condena, ¿no? Pero este quinto partido se convirtió en algo como, no sé, como una condena, ¿no? Para superar. Y hoy llegaron de nueva cuenta, no la primera, insistimos, en 94, ya lo dice Jaime, cuando yo estaba naciendo, pero no lo pude gozar, Jaime. Ahora lo puedo hacer. Así que hoy se supera la condena y ya esperemos al domingo 5 de julio, 6 de la tarde, Estadio Azteca. Ya veremos contra qué rival va, pero no importa, va, el que sea, es el quinto partido y los juegos van a ser cada vez más complicados, Jaime. Sí, y fíjate que a propósito de esta fascinante comparación de precios, de cotizaciones,
entre la selección de Ecuador y la de México. Por cierto, ayer Faitelson, antes de que empezara, decía: estos deportistas de Ecuador forman parte de una generación que ha sido formada en Europa, son muy competitivos. Y yo estaba diciendo: ay, espántame, Panteón. No, Faitelson diciendo: se van a enfrentar a monstruos deportistas de alto nivel. Me acordé, tú sabes que en algún momento de su historia, Uruguay, durante las dictaduras o después de las dictaduras, inmediatamente después de las dictaduras militares, sobre todo en Argentina y Uruguay, Uruguay se convirtió en un país que uno de sus principales productos de exportación eran las piernas de jugadores de fútbol. Resulta curioso, ¿no? Cómo muchos jugadores encontraron la salida, encontraron el escape a través del fútbol en momentos en que la democracia en sus países se ahogaba, ¿no? Ese fue el caso. Y puede ser que esté ocurriendo lo mismo en Ecuador, que empiezan a exportar jugadores en momentos en que su democracia no goza de muy buena salud. Pero ya que metiste tú Baza con el tema de las cotizaciones, no hay que olvidar que Gilberto Mora, este chico de 17 años, es menor de edad, es el jugador más joven en toda ¿cómo se llama? En toda esta competición de la Copa Mundial. Es estupendo, este chico es hijo también de un futbolista, y a mí realmente quedé fascinado con la habilidad y la destreza que tiene, no solamente para enfrentarse al adversario, sino para organizar el juego. Es un chico que apenas tiene 17. Fíjate, lo que uno puede esperar de Gilberto Mora, como le dicen, Gil Morita. Ojalá que Gil Mora siga cosechando triunfos. La juventud mexicana necesita de este tipo de figuras para ver que hay otras opciones para realmente sobresalir, para ganarse el afecto, para ganar fama, porque muchos de nuestros jóvenes con esta cultura o subcultura de los carteles de la droga pensaron que la única salida era afiliarse a un cartel, ¿no? Yo creo que el caso de Gilberto Mora ilustra que en este país es posible triunfar, es posible ganar fama de la buena. Así es que, si quieres, querido amigo, le dejamos aquí. Podríamos estarnos horas hablando y desmenuzando el tema de la selección, pero despliegue usted el menú. Por cierto, una pregunta: ¿y a dónde anda ese muchacho? Vicente Carlos Serrano Arroyo, ¿dónde anda en estos momentos? ¿No lo viste en el estadio? ¿O les tocó muy separados? ¿No estabas en el estadio? ¿Qué más quisiera? No. No, nos lo robaron en el FanFest. Bueno, ves, yo ya te dije, si yo tuve aquí mi FanFest y se fueron, mira nada más quién está ahí en el FanFest. Alito Moreno. Hasta escalofríos me dan. Por eso te dije, todos los narcos están ahí. Ahí está Loret, ahí está. Y fue Loret el que dijo, ¿no? Sí. Este va a ser un mundial para narcos. A mí se me hace que al Chente, que ya sabes que le dicen el hechicero del amor, que sucumbió ayer ante la multitud en el Zócalo. Chente, por favor, despiértate, muchacho. Yo sé que a lo mejor está empiernado, quién sabe, no lo sé, puede ser. Ay, nanita. Nada más, no pidas que se te aparezca, porque si te aparece el diablo, Jaime. Ay, sí. Pues sí estaba enlazándose, Ceci. Está enlazándose Vicente para saludarlo, para ver cómo vivió el FanFest y no, discúlpenos, no, eso fue nada más un susto de Ceci para Jaime Hernández. Fue un susto para Jaime Hernández, pero dejen decir, no, es que sí tenemos otras. Fue para asustar a Jaime Hernández. Pero déjenme decir, es que tenemos otras noticias. Y para mí, ayer ocurrió
está la mayor humillación para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y se la propinó la Corte Suprema de Estados Unidos porque anuló, aunque no se había puesto en práctica porque cortes menores lo habían frenado, pero la Corte Suprema en la que confiaba Donald Trump anuló para, en definitiva, el decreto que prohibía que los hijos de migrantes indocumentados adquirieran la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, lo que parecía imposible porque recuerdan, en tonos xenófobos, Trump hizo una cruzada del tema de prohibir la ciudadanía estadounidense por nacimiento a migrantes indocumentados de todas nacionalidades. Pero claro, los mexicanos superamos con mucho esos. Estaba apuntando a mexicanos, a latinoamericanos, a africanos. Yo recuerdo la toma de posesión de Trump el 20 de enero de 2025, para su segundo mandato, firmó la orden ejecutiva, nosotros le decimos decretos presidenciales, firmó la orden ejecutiva 14.160 para limitar la ciudadanía por nacimiento. Y lo que hacía esta orden ejecutiva presidencial es que intentaba reinterpretar la cláusula de ciudadanía para denegar o negar el derecho automático a los hijos de padres indocumentados o con visas temporales. Y yo les decía, si bien las restricciones de Trump habían sido bloqueadas por varios tribunales inferiores y no habían entrado en vigor en ningún lugar de Estados Unidos, el objetivo de Trump siempre fue llegar a la Suprema Corte. Él confiaba que, como tenía 3 jueces supremos, como les dicen allá, en la Corte, estos 3 jueces supremos iban a convencer a otros 3 jueces para ganar por mayoría el límite a la ciudadanía por nacimiento. La Corte Suprema de Estados Unidos está formada por 9 jueces, 9 magistrados o ministros, como les decimos nosotros, y en esta son 3 conservadores que fueron impuestos no impuestos, nombrados por Trump, otros 3 que eran conservadores ya venían de carrera. Recuerden, allá el nombramiento de un ministro o juez de jueces es para toda la vida, así que la Corte Suprema tiene 6 jueces conservadores y 3 progresistas o liberales, y Trump confiaba en eso. Pero ayer la Suprema Corte le puso un fin a la cruzada de Donald Trump. Trump entendió que está muerta su cruzada por limitar la ciudadanía. Le propinó su peor humillación desde el 20 de enero de 2025. Así que por 6 votos a 3, los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos tumbaron el decreto presidencial u orden ejecutiva que buscaba restringir la ciudadanía por nacimiento. El tribunal dictaminó que los hijos de migrantes nacidos en suelo estadounidense, sin importar su estatus, están amparados por la enmienda 14, garantizando su derecho a la nacionalidad independientemente del estatus migratorio de los padres. Los detalles de la clave son muy simples. La Corte Suprema, que ese es el nombre, Corte Suprema de United States Supreme Court, la Corte Suprema de Estados Unidos, reafirmó que el principio de derecho de suelo, es decir, de pertenecer a un lado, sigue vigente como ha estado por más de un siglo, dictaminando que los hijos de padres indocumentados o con visas temporales están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos. Y el presidente de la Suprema Corte, John Roberts, que es un magistrado conservador, con otros 3 jueces de tendencia liberal y los conservadores Brett Kavanaugh y Amy Coney, formaron una mayoría para humillar a Donald Trump y frenar permanentemente su política estrella, limpiar la sangre azul de los estadounidenses. Así que miles, si no es que millones de nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados y otros que nacieron y están por nacer, estaban en el limbo. Y lo que hace la Suprema Corte es cortar de tajo eso, asegurarles su derecho a la nacionalidad
su derecho, como dicen ellos, al pasaporte, su derecho al seguro social y su derecho a vivir en Estados Unidos como ciudadanos de estadounidenses. Eh, la Corte Suprema es como en la mayoría de los países, es la máxima autoridad judicial del país o de Estados Unidos y es el tribunal de mayor jerarquía en el sistema federal de Estados Unidos. Una decisión de la Corte Suprema es ley en todo el país y la enmienda 14 se adoptó después de la Guerra Civil y otras leyes más recientes la habían ratificado. Así que la ciudadanía entonces y ahora es el derecho a participar libremente en la comunidad política de Estados Unidos. Los redactores de la 14ª enmienda entendieron o decidieron que toda persona que nace en Estados Unidos es estadounidense. Así que no hay para dónde, Jaime, para mí es la mayor derrota porque su cruzada era contra los migrantes o inmigrantes, como serían allá, inmigrantes, y luego al mismo nivel, inmigrantes indocumentados, sobre todo de América Latina, incluido México, y africanos. Parecía que iba a ser imposible. Y tú recuerdas que en abril, incluso Donald Trump, por primera vez, un presidente de Estados Unidos se presentaba ante la Suprema Corte para defender, por lo menos con su presencia, un decreto presidencial. Un decreto presidencial. Y ayer esa Suprema Corte lo humilló, lo derrotó. Así que todas las personas nacidas en Estados Unidos o los bebés nacidos en Estados Unidos, sin importar el estatus de sus padres, a partir de ayer se confirma que son ciudadanos estadounidenses, Jaime. Sí, y yo creo que esta quizá ha sido la más estúpida de sus iniciativas presidenciales, de verdad, porque no solamente le ha valido un revés sin precedentes, porque a todas luces ir contra la 14ª enmienda es anticonstitucional, que es lo que declaró ayer la Suprema Corte. Pero el tratar de lanzarse contra el derecho de ciudadanía por nacimiento le ha costado muchísimo a Donald Trump. Ayer mismo él decía que no estaba de acuerdo con esta decisión, y el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Mike Johnson, aseguraba que ellos seguirán trabajando para echar por tierra la 14ª enmienda, porque desde su punto de vista se ha abusado de este derecho que consagra la Constitución. Pero dime tú si, a ver, todos aquellos, Estados Unidos se supone es una nación que es un crisol de razas, de culturas, de confesiones. Ese es el orgullo de Estados Unidos, ¿no? Un rostro multicultural, multiconfesional. Y entonces, lo que dijo ayer Mike Johnson es una estupidez, porque detrás de esta iniciativa hay este temor a lo que la extrema derecha en todo el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, llaman la teoría del desplazamiento. Temen ser desplazados por esas minorías, porque la minoría blanca y conservadora cada vez pues se va encogiendo. Pero es que es una realidad, la demografía es así. El ritmo de crecimiento demográfico de los hispanos, de los asiáticos, es infinitamente superior al de los anglos, y yo creo que eso se veía venir. Y claro, Donald Trump, siendo presidente, dice: no, vamos a frenar esto, no puede ser que los de piel morena nos lleguen un día a gobernar. Esta es una iniciativa de los supremacistas blancos, de la época del Ku Klux Klan. Así es que qué bueno que fue derrotado, pero fíjate nada más, yo decía que esta ha sido una de las más estúpidas iniciativas porque por batallar para eliminar el derecho de nacimiento ha perdido a un elevadísimo porcentaje, por lo menos del voto hispano, porque Donald Trump se benefició en cierta medida del voto hispano en sus últimas elecciones, en su última victoria. Pues hoy ha perdido de plano ese voto de los hispanos, porque tú crees que los hispanos, digo, todavía hay gente que de verdad es cabeza dura
Va a decir, no, pues yo voy a seguir votando por Trump, a pesar de ser hijos de inmigrantes, porque hay gente así, no tienen salvación. Pero bueno, el caso es que en el contexto en el que estamos, el revés que le ha dado la Suprema Corte va a ser letal, porque quiero que vean ustedes el nivel de aprobación de Donald Trump. Mira, esto es lo que publica Real Clear Politics en términos generales. Miren nada más la debacle. Ahora mismo desaprueban a Donald Trump el 57.4% y lo aprueba solamente el 40.6%. Es decir, tiene un menos 16.8% de aprobación Donald Trump. Para que vean el hundimiento de la popularidad de Donald Trump. Miren aquí cómo los demócratas, esto de cara a las elecciones de próximo noviembre, miren los demócratas la ventaja que ya le llevan. Más de 5 puntos porcentuales le llevan de ventaja a los republicanos. Por eso tiene tanto miedo Donald Trump, sabe que si pierde la Cámara de Representantes y el Senado, el enjuiciamiento político asomará sus orejas en el horizonte. Por eso ha querido pactar la paz con Irán, pero lo cierto es que lo ha hecho de una forma tan torpe, tan traicionera, que Irán ya no se cree que Donald Trump quiera la paz. A lo mejor quiere una paz momentánea para después lanzarse con todo después de que pasen las elecciones de medio término. Pero claro, los iraníes no se dejan engañar, ni la opinión pública estadounidense. Así es que miren la forma tan... Y además, fíjate, por si fuera poco, después del revés que le propinó la Suprema Corte, ayer se dio a conocer que Donald Trump se ha convertido el presidente que más se ha enriquecido en la historia de Estados Unidos. Fíjate, tan solo ayer se dio a conocer que los ingresos de Trump superaron los $2,000 millones en 2025, impulsados por sus inversiones en criptomonedas y monedas. Su campaña pero espérense, porque esta cifra es solo lo que atañe a criptomonedas, porque hay rumores de que la cifra puede ser infinitamente superior, $4,000 millones, $5,000 millones. Ya saben que Donald Trump es experto ocultando sus trapicheos y su riqueza. Así es que, pero una cosa es cierta, como dice el New York Times, la campaña de Trump para ganar dinero sin precedentes en la historia presidencial de Estados Unidos. Ningún presidente, ninguno en la historia de Estados Unidos se había enriquecido, había aprovechado su cargo en la Casa Blanca para enriquecerse como lo ha hecho Donald Trump. Así es como te podrás imaginar, querido amigo, pues el revés de la Suprema Corte, el escándalo de su patrimonio, cómo ha crecido gracias a las criptomonedas. Por cierto, mientras él se enriquecía con las criptomonedas en más de $2,000 millones, mucha gente que le apostó a las criptomonedas perdió todo su capital, lo perdió. Entonces, ya sabes, las criptomonedas se convirtieron en un montaje para estafar a incautos, a bobos que creyeron en este tema de las criptomonedas. E insisto, Donald Trump se ha convertido en el presidente que más ha abusado de su cargo para enriquecerse. Para enriquecerse él, su hija, su yerno, sus hijos. No, es una locura, es un ladrón, es un criminal, no lo digo yo. Desde antes de su toma de posesión, ¿no? Lo condenaron, es un criminal convicto. Es un criminal convicto, así que hay que tener mucho cuidado. Cuando un criminal está en la presidencia de Estados Unidos, hay que tener mucho cuidado. Y en el caso de Donald Trump, es convicto, es pederasta, es todo lo que hemos hablado sobre él. Y fíjense, pero ayer, aunque ya era conocido, ayer después de que la Suprema Corte de Justicia le da ese revés o esa humillación, la Casa Blanca salió a aclarar que hoy puede dar a conocer
el término del tratado comercial México, Estados Unidos, Canadá. Ya era esperado, ya se sabía, pero en los mercados de valores se conoció de inmediato que en el enojo por haber perdido, Donald Trump puede dar a conocer hoy el término del TEMEC, o así se llama el tratado, ¿no? Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Puede ser una balandronada más del presidente de Estados Unidos para imponer condiciones leoninas a México y Canadá. Esa táctica de presión ya la conocemos, de negociación dando garrotazos, y ya la conocemos, ya la entendemos, y yo les decía, ya se espera un anuncio para hoy, pero después de que pierde, filtraron que en ese proceso de renovaciones, hoy se puede terminar, pero insisto, no va a haber una cancelación abrupta, no va a haber, en caso de que Donald Trump anuncie hoy que se acaba el TEMEC, la realidad es que no es así tan fácil como parece. Si no alcanzan un acuerdo, el tratado se acaba en 10 años. En 10 años, México y Canadá claramente han expresado su deseo de seguir. Trump ya saben que ha presionado porque es un tipo leonino que le apunta a uno con la pistola en la cabeza por el narcotráfico, por los migrantes, por lo que ustedes quieran. Porque dice que está inconforme con el resultado del acuerdo, porque dice él que le iría mejor sin él. Se entiende la forma de ser de Trump, pero si él decide que hoy se acaba, se abre un periodo de retirada progresiva de la zona de libre comercio que tiene 3 décadas. ¿Qué pasa si el tratado no se renueva? O se amplía por un periodo adicional de 16 años. Bueno, yo les decía, no se cancela ni termina de inmediato. El acuerdo entra automáticamente en fase de revisiones anuales obligatorias, que se extenderán durante los próximos 10 años, dando margen para que los 3 países negocien y alcancen consenso. Si en esos 10 años se alcanza un consenso, se puede renovar a 16 años más. Y eso es de acuerdo con las reglas estipuladas en el propio tratado, que dice que si alguno de los países no confirma su deseo de prorrogar por 16 años, ocurrirá lo siguiente. Representantes de los 3 países se reunirán cada año por 10 años para revisar y atender las diferencias o inconformidades. Si en cualquiera de las revisiones llega a un acuerdo, se renueva automáticamente por otros 16 años. Si no, se caduca. Si no logran llegar a ningún acuerdo, en 10 años exactamente, en 2036, sería en este caso, se termina. ¿Qué va a pasar? La verdad, no sabemos. No sabemos porque el futuro de Donald Trump está en juego. El próximo noviembre se decidirá y ahí se decide también el destino nuestro, ¿no? En cuestiones comerciales, en cuestiones de migración. ¿Por qué noviembre? Porque si todo parece indicar como se ve ahora que pierde Donald Trump, prácticamente se acaba su gobierno, ¿no? Si los demócratas ganan el Congreso de Estados Unidos, Donald Trump y parte de su familia pueden, incluso no digo que vaya a pasar, pero pueden terminar en la cárcel. Así que para mí, la decisión de la Suprema Corte se acaba, ¿no, Jaime? Acaba con esto, pero tienen un periodo de prórroga de 10 años para determinar si se termina para siempre o solo es una balandronada de Donald Trump, Jaime. Yo creo que el intentar eliminar la 14 enmienda, con esta decisión los republicanos y sobre todo Donald Trump están escupiendo al cielo. Están escupiendo al cielo porque la 14 enmienda es uno de los derechos más arraigados en la historia, en la psique de una sociedad como la estadounidense.
porque ten en cuenta que Estados Unidos es una nación que en su momento, yo creo que hoy ya no es ese faro que ilumina a todas las democracias en el mundo, pero en su momento llegó a ser considerada como la democracia más avanzada, más plural de todo el mundo, precisamente gracias a esta 14 enmienda, que le abría las puertas a todo aquel que viera a Estados Unidos como su nuevo hogar, donde era posible antes cumplir con el famoso sueño americano. Hoy ya no es posible, ya no es posible, pero uno de los derechos, insisto, que más arraigados, porque, a ver, ¿cuántos hijos de inmigrantes no solamente han construido los rascacielos? ¿Cuántos inmigrantes han participado en la construcción? Incluso desde que los chinos participaron en la construcción de las vías férreas, los polacos y los holandeses en la construcción de los rascacielos en Nueva York, los mexicanos que han construido gran parte de lo que es todo el sur, California, Nuevo México, Arizona, Texas. O sea, el legado de los inmigrantes que han llegado de distintas partes del mundo es apabullante. Por tanto, ir en contra de esa lógica, en contra de esa herencia, francamente, ha sido una iniciativa estúpida que incluso les va a resultar contraproducente en las elecciones del próximo mes de noviembre. Pero así es esto. La derecha conservadora fíjate, yo creo que la derecha conservadora en Estados Unidos es incapaz de mirarse al espejo y entender que Estados Unidos ya es otra nación. Ya es otra nación. Por ejemplo, todo el sur de Estados Unidos ha sido reconquistado demográficamente por México. Vete a Texas, California, Nuevo México, Arizona. Ya de por sí nosotros ya habitábamos ese espacio, pero nuestro índice de crecimiento demográfico nos ha permitido conquistar, repoblar todo. Así es que demográficamente hemos reconquistado el sur de Estados Unidos. A ver quién se atreve a eliminar la 14 enmienda, ¿no? Pero imagínate, no, se armaría de verdad una revuelta impresionante. Bueno, dicho eso, yo quiero ahora pasarme, si me lo permites, querido amigo, pasarme a un tema interesante. Fíjate que ya ves que ayer la presidenta le puso una arrastrada a tu columnista preferido, Raimundo Rivapalacio. Ahí le puso una arrastrada diciendo que, bueno, miente de verdad, miente, pero con todos los dientes, ¿no? Pues hoy Raimundo Rivapalacio en su columna se atreve a decir que Estados Unidos ya tiene seguros 2 informantes de la 4T y cita a Adán Augusto y a Rutilio Escandón como 2 de los informantes que están soltando la sopa para ir en contra de sus propios colegas. Qué temeridad, qué audacia de Raimundo Rivapalacio. Yo creo que él solito está cavando su tumba como columnista, como periodista de credibilidad. Y un segundo apunte, porque ya tenemos el tiempo encima, querido amigo. Fíjate que hoy me llamó la atención la columna de Sergio Aguayo en Reforma, y según Sergio Aguayo, dice, Somos México podrá. Dice, es un artículo, una columna en la que Sergio Aguayo le da el beneficio de la duda a Somos México como este partido que están haciendo, dice que él dice que este partido dice que se ha ganado el beneficio de la duda, incluso sugiere que podría regenerar algunas parcelas de nuestro degradado sistema político. Y uno dice, chale, ¿no? Pero Sergio Aguayo, ¿es en serio lo que está escribiendo? Dios mío, ¿qué pasó con su capacidad de análisis reflexiva? ¿No? ¿Quién no se está enterado que el líder de Somos México es don Cucaracho? ¿Eh? Guadalupe Acosta Naranjo, uno de los políticos más corruptos en la historia de México, ¿cree el señor Sergio Aguayo que don Cucaracho va a ser capaz de regenerar el sistema de partidos, la democracia en México? Santo cielo, de verdad
que yo creo que Sergio Aguayo alguna vez fue un intelectual, alguna vez, ya hace mucho tiempo, pero ha demostrado ser que, al igual que Aguilar Camín, que mucha gente es un intelectual orgánico, que ha perdido toda capacidad para realmente entender el nuevo paisaje demográfico, político y social en México. Francamente, un absurdo el que escribe Sergio Aguayo. Y ya saben, yo los espero a la 1 de la tarde con mi compañera de vida, la periodista Lourdes Salas, a quien todos conocen como Gildi, con mi ideólogo de cabecera y editorialista estrella, Yago Batusay, con mi querido Jalacables Nico y Lola, que son mi equipo de producción. Querido amigo, ya sabes, te aprecio mucho, espero escucharte a las 5 de la tarde en Charlas Cruzadas. Y el niño perdido, espero que aparezca el niño perdido. ¿A dónde andará? ¿Dónde andará el querido Vicente? Ahora está recuperándose, Jaime, pero yo, déjenme decirle, bueno, yo ya saben, arroba Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, a las 5 de la tarde nos vemos en las videocharlas cruzadas, pero no sé si concuerdas, Jaime, yo creo que concordamos en eso. Hace mucho comunicadores como Raimundo Riva Palacio, como Sergio Aguayo, que es parte de esa cámara de intelectuales, el Carlos Loret, Carlos Marín, Sergio Sarmiento, pertenecen a esa clase de comunicadores que practican periodismo de pandilla, ¿no? El presidente López Obrador los llamaba educadamente nado sincronizado, pero nado sincronizado no es un deporte, sino una metáfora para describir la manipulación mediática de diversos medios o comunicadores, ¿no? En este caso de Sergio Aguayo. Es todos los políticos corruptos que manipularon este sistema están en esa marea rosa de Somos México. Es eso, la marea rosa. Entonces, Sergio Aguayo es parte de eso. Nunca vio la corrupción de Genaro García Luna escribiendo tantos libros sobre inteligencia. Nunca la notó, nunca notó nada, pero así son los intelectuales de este país y los comunicadores, ¿no, Jaime? Yo digo que es una práctica muy extraña de Sergio Aguayo, como dices tú, intelectual, yo digo intelectuales de pacotilla o orgánicos, pero están como en una coreografía simulada para atacar a la 4T, subiendo a un partido, bueno, algo que va a ser un partido que no tiene ni pies ni cabeza y que son todos los mismos de antes que quieren regresar por sus privilegios, ¿no, Jaime? Sí, a mí fíjate que desde que pues, tú y yo somos ya viejos periodistas, ya casi 50 años llevamos en este oficio, yo con el tiempo, y claro, ahora que ya a la edad que tenemos y nos ponemos hacemos este ejercicio de ver por el espejo retrovisor y ver la forma en que se ha transformado el periodismo en México, cómo los actores de hoy, los grandes comunicadores de los medios corporativos, a mí me sorprende la capacidad de envilecimiento que desarrollaron durante los gobiernos del PRI y el PAN. Les permitieron pasar, les permitieron hacer cosas monstruosas durante la presidencia de Felipe Calderón, el caso de Israel Vallarta, la guerra contra el narco, los abusos de esta mujer, ¿cómo se llama? Isabel de Wallace, de todo esto que hemos estado revisando con algunos episodios bastante reconfortantes, porque yo sigo disfrutando la sacudida, la revolcada que le puso la compañera con el juicio de la sociedad. Antes era posible contagiar a la sociedad de este envilecimiento suyo, ¿no? Y hoy la sociedad mexicana, por fortuna, ha despertado. Ciertamente hay todavía un sector que sigue creyendo en las tonterías de estos personajes, en la forma en que ellos justifican el pasado, ¿no?
que es una de las cosas más vergonzantes, justificar un pasado tan lleno de muertes, tan lleno de injusticias. Esas injusticias, señor Feitelson, no sea usted. ¿Cómo? ¿Sabes qué no soporto, Paco? Que un comentarista de fútbol se ponga a hacer análisis político, ¿no? Yo supongo que lo mismo dirán ellos, dicen, no, pero estos pendejos están haciendo análisis de fútbol, Jaime Hernández y Paco Cruz. Pues no, no es que sea un análisis de fútbol, pero creo que lo estamos abordando desde un ángulo que tiene que ver con lo social, con lo político, ¿no? Ellos son los expertos del fútbol, pero así como yo le digo a Feitelson, señor, por favor, absténgase de no opinar de política, porque en cuanto usted opina de política, dice puras estupideces, ¿no? Puras sandeces. Y México, el México de las injusticias, no es el de la 4T, no. El México de las injusticias fue el del PRI y el PAN. Así es que yo creo que estos analistas, estos columnistas, ojalá que sigan avanzando, como diría el presidente Andrés Manuel López Obrador, hacia la intrascendencia. Pues yo, fíjate, Jaime, voy a decir lo que dijo José Ramón, ah, que si alguien hay reconocido en deportes es él, ¿no? José Ramón, pues dijo que era Faitelson un hipócrita y un traidor. Y en eso yo me voy a quedar, pero fíjate, yo esa nada más era una frase, ese sí, pero para cambiarle un poquito de tema, te voy a hacer una pregunta. ¿Y qué tal si no llega la presidenta para la mañanera? ¿No se habrá ido a festejar al Zócalo todavía? No, mi presi es bien cumplidora, bien es como Andrés Manuel. Yo a veces, sobre todo en la última fase de su presidencia, yo veía llegar a Andrés Manuel a veces arrastrando los pies. ¿Viste el proceso tan acelerado de encanecimiento del que terminó siendo cabecita de algodón? Es que de verdad se dejan la vida, se dejan la piel. López Obrador, Claudia Sheinbaum, es una mujer tan responsable, tan trabajadora, tiene una capacidad de trabajo esta mujer. Yo la admiro profundamente. No se lo vayan a decir a nadie, por favor, porque estoy sonando como aporrista de Claudia Sheinbaum. Yo la admiro profundamente, pero el día que, pues, es mi obligación como periodista, cuando no me parezca algo, lo voy a criticar, pero sí que la admiro profundamente. Y la admiro, ¿sabes por qué? Porque ha demostrado que ser mujer en este país y llevar las riendas de este país es posible. Es posible hacerlo con decencia, con inteligencia, con preparación, ¿sabes? Con este saber estar, con esta gravitas que tiene ella. De veras, insisto, yo quiero mucho y estoy seguro que muchos mexicanos, millones de mexicanos, quieren a la buena, a esa mujer que ha llegado, al igual que hizo Andrés Manuel, a rescatarnos de estos lángaras, de estos ladrones de 7 suelas. Así es que espero que llegue, Claudia, por favor, aparece, no nos falles como Vicente Serrano, por favor, por favor, Claudia, te estamos esperando, no nos dejes en la orfandad mañanera. Si nos corre mañana, Vicente, va a ser tu culpa, ¿eh? No, Chente, no es cierto, manito, no es cierto, estaba bromeando. No, manito. pero fíjate, yo me voy a quedar hoy con lo que empezamos. Después de 40 años, México logró ganar un partido de eliminación directa y aseguró su clasificación a los octavos de final de este mundial, después de vencer 2-0 a Ecuador. El equipo de Javier Aguirre llegará al quinto partido sin perder ningún encuentro, sin recibir un gol. Y llegará con varias figuras muy en la vitrina ahí, ¿no? Jaime, algunos consolidados, Julián Quiñones se consolida, Raúl Jiménez, bueno, pues ya juega en Europa, Gil Mora, está ahí, que tú hablaste muy bien de él. Sí, no, yo creo que esta selección, insisto, ayer se reveló. Para mí fue una gran revelación la selección mexicana. Insisto, yo estaba sorprendidísimo de, sobre todo el primer tiempo, el arranque del primer tiempo, fue una cosa que yo no me lo creía. Llegaron como en 3 o 4 ocasiones que pudieron materializar el gol. Yo dije, bueno,
esta es otra selección que les dieron. Les dieron sobredosis de Chocomilk. Javier Aguirre, ¿qué les dio? Chocomilk, ¿y qué más? Galletitas de animalitos, ¿qué les dio? Que cambiaron los jugadores de la selección. Y Gilberto Mora, wow, este niño de 17 años todavía. ¿Has visto su rostro? El rostro de Gil es el de un adolescente, con estos, ¿cómo se dicen estos barros? Con las huellas de los barros. Espinillas, sí. Sí, espinillas. Es increíble. Yo lo veo a Gilberto Mora y me da una ternura y me dan ganas de abrazarlo. De los gritos de gol. ¿Cómo están? Qué bueno. Bueno, el día de hoy, adelante, siéntense, por favor.